Hoy nos reunimos para abordar un tema fundamental y muchas veces subestimado, la salud mental. En un mundo donde es crucial comprender y apreciar la importancia de cuidar nuestra mente, tanto como lo hacemos con nuestro cuerpo. Nuestro objetivo es desarrollar actividades que fomenten un estilo de vida saludable, creando un entorno educativo que no solo se centre en el rendimiento académico, sino también en el bienestar emocional y mental de los estudiantes. ¿Cuál soy? Descubriré. Oigo. ¡Un elefante! Piso como el elefante, Muy bien, está desarrollado, súper bien. Los sobrecitos allá de las emociones. Los voy a colocar y ustedes, cada uno va en competencia a correr y a escoger su emoción favorita. ¿Sí? Y vamos a ir por parejitas. Vamos a hacer dos filitas. Vamos a hacer dos filitas para correr un poquito más. Dos filitas, vamos a hacerlas. Y acá esas parejas están desordenadas. Me encantan todas las cosas verdes como esa. ¿En qué consiste? Ahí están las emociones, ¿cierto? En pareja van a colocarse de acuerdo. Sagrado. ¿Su compañera qué quiere? Felicidad. Entonces van a escoger uno entre los dos. Solo una. Solo una emoción de las que vimos en las actividades te ha gustado. ¿Qué emoción? ¿Y qué color? Feliz, ¿te ha gustado? ¿Qué otro color te ha gustado más de las emociones? El morado, ¿qué es? Desagrado. ¿Te gusta el amarillo? ¡Qué felicidad! Y desagrado morado. Es un proceso fundamental que moldea la percepción que los niños tienen de sí mismos y establece las bases para su desarrollo emocional, social y cognitivo. El autoconcepto se refiere a la imagen y a la evaluación que un niño tiene de sí mismo. Y esta autopercepción influye directamente en sus decisiones, relaciones y logros a lo largo de su vida. Es crucial que los niños desarrollen un autoconcepto positivo, ya que esto nos permite a la resolución de problemas, enfrentar los desafíos, superar obstáculos y construir relaciones saludables. Cuando los niños tienen una imagen positiva de sí mismos y están más dispuestos a explorar nuevas experiencias, a afrontar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y establecer relaciones significativas con los demás. Además, un autoconcepto positivo les brinda la confianza necesaria para poder expresar sus ideas y opiniones, fomentando así un desarrollo personal social equilibrado. Al niño tener un autoconcepto positivo de sí mismo le ayuda a tener una mayor autoestima, confianza y resiliencia. Al reforzar el autoconcepto de los niños desde la familia es muy importante, ya que la familia desempeña un papel fundamental en la formación de la identidad y la percepción que los niños tienen de sí mismos. Los mensajes positivos, el apoyo incondicional y la aceptación que los niños reciben en casa contribuyen significativamente a la construcción de un autoconcepto positivo. La familia actúa como el primer y más influyente al entorno social, proporcionando un marco de referencia crucial para la autoevaluación de los niños. Cuando los padres y cuidadores fomentan la autoaceptación, celebran los logros y brindan orientación constructiva en momentos de desafío, están estableciendo bases para una autoestima sólida. En la institución educativa Guillermo León Valencia se habla y se pone en práctica el tema de la autoestima. ¿Cómo se hace esto? Mediante actividades. ¿Y cómo son esas actividades? Vamos a verlo.
actividades se habla, se enseña y profundiza sobre qué es la autoestima, cómo influye de manera positiva tener confianza en nosotros mismos. En estas actividades muchas veces se implementan carteles con cualidades positivas para que los niños sepan y refuercen su autoestima cada vez más. El objetivo es el autoconocimiento de cualidades positivas en nosotros mismos, cómo aprender a identificarlas y cómo gestionar esas emociones que florecen. Para el final de cada actividad se le dice al estudiante que la describa. Muy buenos días, Evaluna, ¿cómo estás? Bien. Evaluna, en este día te quiero realizar unas preguntas respecto a la cátedra de salud mental que se realizó en el Colegio Guillermo León Valencia. Vas a responder unas preguntas respecto a las actividades que se desarrollaron en la institución, ¿vale? ¿Sabes qué es el autoestima? Sí, el autoestima es que si alguien te pelea, no hay que importar, porque tú te quieres a ti mismo, nadie más te va a querer, aunque te peleen, tú te vas a querer. Bueno, Evaluna, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cómo te sientes con las actividades? Me siento bien, siento que estoy alegre, que convivo con las personas que yo quiero y que me siento libre. ¿Te sientes libre? Muy bien, muchas gracias, Evaluna. La siguiente pregunta es, ¿qué aprendiste sobre la autoestima? Lo que aprendí es que cuando tú te sientes mal o te sientes triste, alguien no te tiene que ayudarte así, sino que tú mismo te tienes que ayudar para sentirte mejor. Principalmente trabajamos nuestro término, que es la psicología, ya que tiene como objetivo que los estudiantes entiendan y comprendan de dónde proviene y cómo surgió esta. ¿Todos tenemos que ir a psicóloga? Sí. Claro, nos ayuda, ¿no es cierto? ¿Nos ayuda a qué? Nos ayuda a entender. Como primera actividad representamos a través de unas imágenes algunos comportamientos inadecuados en el cual los estudiantes le daban un significado y podrían analizar qué situación se estaba presentando en ese momento. Al finalizar nuestra actividad, los estudiantes a través de un dibujo representaron lo que entendieron por psicología. En nuestro segundo momento realizamos una pequeña actividad donde cada estudiante realizaba una cualidad de ellos que los representaba. Ustedes como docentes, ¿de qué manera se relacionan sus actividades en la vida para que los estudiantes realicen experiencias científicos prácticos? Cuando se les hace una pregunta problema, ¿sí? Entonces donde ellos tienen que dar muchas soluciones. Un ejemplo de matemáticas cuando hablamos de comparación, que era un procedimiento, entonces tenía que, por medio de paso a paso, entender qué es el procedimiento. Entonces donde ellos empiezan como a indagar, como a tener dudas, uno de los de generar dudas en el estudiante. Es una forma de trabajar. El objetivo de estas actividades es proporcionarle a los estudiantes un aprendizaje acerca de qué es el cerebro humano, las partes del cerebro, cómo funciona y la importancia que tiene el cuidado de nuestro cerebro. Las actividades de la cátedra de salud mental que estamos implementando en el Colegio Guillermo León Valencia. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Martina, ¿tú nos quisieras hablar un poco de las actividades que hemos estado realizando durante estos meses? Pues fue muy chévere. La primera que llegaste, más la actividad loco. Después los hicimos que nos vendaste los ojos y tocamos como texturas que eran. Después hicimos, bueno, no me acuerdo, creo que fue pintar con las dos manos y ahora hicimos la actividad de cerebro.
La actividad realizada con los niños de quinto grado fue la del espejo, con el fin de desarrollar la capacidad de reflexión y mirada interior, enseñándoles a valorarse y quererse mediante el conocimiento de sus cualidades. Los niños crearán 2 espejos especiales que representen cómo son y cómo les gustaría ser. De esta forma harán un análisis inconsciente de sus cualidades positivas y negativas. Les enseñaremos, por un lado, que todos tienen cualidades positivas y por otro, que el valor de las personas no está en sus cualidades, ya que estas no son permanentes y podemos perderlas y cambiarlas. Con este sencillo juego les enseñamos a valorarse y a creer en ellos mismos. Les inducimos a hacer una reflexión personal sobre sus propias cualidades. La propuesta de mirar frente al espejo facilita la observación de la autoestima del niño a fin de poder comprender cuál es el propio autoconcepto que el niño tiene. La dinámica del espejo consiste en 2 partes. Una primera parte se relaciona con preguntas que debemos hacer. Estas preguntas deben ser respondidas de manera individual y en lo posible en privado, ya que muchas veces los niños no responden sinceramente por vergüenza a lo que piensen sus compañeros. La otra actividad realizada con los niños fue la del reconociendo mi cuerpo y mente, con el fin de compartir una experiencia de aprendizaje en la que conocerán su cuerpo y aprenderán a cuidarlo, logrando que el niño identifique su cuerpo humano y el funcionamiento de la mente y permitiendo comprender su cuerpo para utilizarlo como elemento de autoconocimiento. Con lo anterior daré cuenta del grado sexto, donde fue un grupo que mostró un alto grado de compromiso e interés. Las actividades grupales en particular fomentaron un ambiente de apoyo y confianza, donde los jóvenes se sintieron cómodos conociendo un poco sobre las emociones, el impacto y el manejo de estas, compartiendo experiencias, aprendiendo unos de los otros. En este grupo mayormente la cátedra fue dictada por la docente Dayana, quien es su directora, y se mostró interesada a medida que impartía la clase y se llenaba de conocimientos necesarios según el eje temático correspondiente. En un principio se dieron pautas generales a los estudiantes y se realizó una actividad rompehielo con el objetivo de conocer a cada uno de los estudiantes algunas problemáticas que se detectaran y que se le tomara confianza a la hora de iniciar como tal la cátedra. Seguido a esto se iniciaron charlas y actividades con respecto a conocer cuáles son las emociones, qué hacer frente al manejo de estas, a conocer también que los compañeros las sienten y la validación de estas. Seguido a esto se comienza a trabajar el eje temático correspondiente al grado sexto denominado el cerebro humano a profundidad, donde la docente abordó mediante actividades que permitían a los estudiantes conocer el cerebro y sus funciones por medio de videos y la realización de dibujos. También se realizaron preguntas para llevar a mejor conocimiento de este eje. Se evidencia que los estudiantes son receptivos frente a esto y empiezan a tener conocimiento sobre las emociones, el cerebro, lo que pueden generarse y expresarse mediante estas 2 estructuras. A medida de la clase se realizan actividades sobre el aprendizaje de conductas emocionales y lo que estas también generan, ya que todo va ligado a lo que se quiere enseñar, para que los estudiantes relacionen lo aprendido sobre el cerebro y las emociones y los sentimientos, y que éstas se generan justamente en ese órgano y en sus áreas específicas, y que tienen una incidencia muy importante. ¿Qué entendemos por adolescencia? Se trabajó desde los temas ¿quién soy yo y de qué soy capaz?, teniendo como objetivo que los estudiantes pudiesen observar, explorar y reflexionar sobre su identidad y sus capacidades personales, promoviendo el autoconocimiento y la autoestima con actividades que promuevan la inteligencia y la gestión emocional, tanto propias como la validación de sus semejantes. Esto ayudará a que los niños y adolescentes gocen de un mejor bienestar, que estén preparados para cualquier eventualidad que se presente en su entorno, ya sea en el presente o en un futuro. Adicional a esto, se tocaron temas que involucran las relaciones con los compañeros y en el ámbito social en general, en temas que son importantes y que son muy frecuentes en estos ámbitos educativos, las emociones y las actitudes que pueden repercutir frente a diversos escenarios que se presentan en la vida real. Estas actividades también servirán de forma dinámica para que no sea aburrido para los estudiantes, sino un momento que les distraiga y relaje de sus actividades cotidianas. Actividades como equilibrio en grupo, que trabajaba la autoconfianza, y el trabajo de cooperación grupal, identificación de emociones y cómo son expresadas frente a otras personas. Juego de autoconocimiento para conocer sus cualidades y que favorezcan su autoconocimiento personal. Regulación emocional, que es ideal para que los profesores eduquen a sus alumnos en controles emocionales y frente a alguna problemática que se presente.
Fueron realizadas actividades donde se pedía a los estudiantes que por medio de dibujos manifestaran cómo perciben su entorno y también que dibujen de qué son capaces o creen ser capaces de hacer en este momento y en un término de 2 años para identificar su autopercepción y autoconciencia, donde se evidencia que son adolescentes que tienen grandes metas a futuro con sueños y que tienen gran capacidad de realizarse en diferentes ámbitos. En cuanto a la cátedra de las emociones, creo que es algo muy importante y valioso que debemos resaltar dentro de la institución. Fue una experiencia gratificante, sobre todo el trabajar con estudiantes en los cuales a veces no hemos hecho énfasis en el manejo de sus emociones. Fue demasiado enriquecedor poder observar cómo cada estudiante, de manera participativa, ponía de sus vivencias en cada temática, aunque sí, con cautela, para no abordar demasiado su vida personal. En cada dibujo, escrito, dejaron plasmado su ser tan auténtico y único, como un niño entrando en su adolescencia, con temor y entusiasmo al cambio de pensamiento, de cuerpo y de su relación con el entorno, pero sin dejar a un lado algo muy característico del séptimo B, como es la empatía. Esa empatía que tenían con su otro compañero, en la cual se pudo observar la temática simbólica de ponerse en los zapatos del otro, identificando cómo el otro se puede sentir en cada vivencia que tenga. Algo tan único como es ponerse los zapatos del otro pudo ser tan significativo en cada estudiante, dejando una huella en su ser y en su futuro como adolescente. Actividades que se han realizado hasta el momento en salud mental hacen que los chicos tengan cierta reflexión en aspectos como la empatía, cómo manejar la frustración, identificar como sus emociones, estrategias también como para poder trabajar en las mismas, exteriorizar también algunas situaciones en su ámbito familiar que les permiten de cierta manera plasmar sobre el papel en dibujos cómo se sienten o cómo han percibido cierta situación y cómo la visualizan desde su momento, que pues sería como la adolescencia media. Por otro lado, siento que las actividades les han ayudado como a fortalecer la parte de la fluidez en la expresión de sus sentires, porque al inicio como que se cohibía mucho en esta parte. En el grado octavo, el tema correspondiente eran los trastornos externalizados e internalizados. Se realizaron diferentes actividades para que los estudiantes tuvieran un conocimiento acerca de estos dos trastornos y la importancia de identificarlos, no solo en ellos mismos, sino en otras personas, y asimismo recibir una ayuda profesional. En primera instancia se realizó un diálogo en el que ellos debían compartir algún conocimiento que tuvieran acerca de las emociones y los sentimientos, qué eran estos y cómo se podían representar, asimismo llevando figuras y situaciones en las que una persona podía actuar de manera diferente y qué era lo que podía sentir o qué emoción se podía representar. Después de esto pasamos a qué eran los trastornos y averiguar y a saber cuál era su importancia, cómo se definían y cómo se presentaban en cada una de las personas. Se realizaron una serie de preguntas a un estudiante del grado octavo y a la directora del grupo del grado octavo acerca de la cátedra de salud mental. Aquí sus testimonios. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué has aprendido de la cátedra de salud mental? Mi experiencia ha sido buena y lo que he aprendido fue de cómo determinar si una persona está bien, mal, si es que le pasa algo para poder ayudarle y o también necesitarle ayuda profesional. ¿Cómo ha sido tu experiencia referente a la cátedra de salud mental? Bueno, como es, digamos, algo nuevo, digamos, algo ya más establecido este año, ha sido muy interesante porque nos ha permitido pues conocer o acercarnos un poco más a las emociones que tienen los estudiantes. Entonces nos permite, digamos, orientarlos, nos permite guiarlos, aconsejarlos y acompañarlos en algunos momentos que ellos necesitan. Ha sido bastante interesante. ¿Consideras que es importante saber sobre el proyecto de vida? Sí, porque nos ayuda a saber qué vamos a hacer para el futuro, para prepararnos y poder cumplir nuestras metas, lo que queramos. ¿Consideras saber sobre el proyecto de vida? Sí, no, ¿y por qué? Si tienes algún conocimiento sobre el proyecto de vida. Pues no, la verdad. O sea, sí por lo que hemos hecho con los psicólogos, pero aparte de eso, no. ¿Y qué consideras saber sobre el proyecto de vida? Pues que es como qué queremos ser y cómo lo vamos a lograr, investigar acerca de todo lo que queremos y ver las posibilidades u otras carreras que podamos escoger y cosas así. Bueno, ¿qué entiendes por proyecto de vida? Pues que es un método por el cual podemos organizarnos bien para saber qué es lo que queremos hacer a futuro o qué queremos organizar pues todo para tener más claras las ideas. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de tener un proyecto de vida.
Esto no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta invaluable para orientar nuestras acciones y decisiones hacia un futuro pleno y satisfactorio. En este momento crucial de sus vidas, están en la encrucijada de explorar sus intereses, talentos y sueños. Un proyecto de vida les brinda la oportunidad de reflexionar sobre quiénes son, qué les apasiona y hacia dónde desean dirigirse. Recuerden que cada elección que hagan tiene un impacto en su camino. Definir metas claras y realistas les permitirá trazar un plan para alcanzarlas. Además, enfrentarán desafíos, pero verán en cada obstáculo una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Finalmente, recuerden que el proyecto de vida es dinámico. A medida que evolucionan, pueden ajustar metas y objetivos. La clave es mantenerse enfocados en lo que realmente importa para ustedes y trabajar con determinación hacia ese destino deseado. La temática a trabajar con este curso es la de los trastornos de la personalidad. En un primer momento se realizó una observación del conocimiento tanto de los estudiantes como de la docente sobre los diversos temas que se iban a tratar. Como no era de extrañarse, tenían muy poco conocimiento e incluso ninguno sobre los trastornos de la personalidad. En los siguientes encuentros nos fuimos adentrando poco a poco en la temática y se fue empapando de conocimiento a los estudiantes sobre la importancia de conocer sobre estos y a tener en cuenta los diferentes rasgos o características que se evidencian en una persona que tiene o padece de un trastorno de la personalidad. Además de esto, también se abordaron temas relacionados con la salud mental y la inteligencia emocional. Estos temas se trataron como un debate que se realizó en el aula, donde dividiendo los grupos, los estudiantes debían tomar posturas tanto positivas como negativas sobre los mismos. Ya que saber sobre el trastorno de la personalidad es importante, sí, no y por qué. Yo considero que es importante, tanto para mí como para mis estudiantes, ya que el trastorno de personalidad son trastornos mentales que se ven marcados. Obviamente a ellos les ayuda tal vez a identificar para poder ir como tal al psicólogo y mirar qué está pasando. Sí, mucho. Ya que muchas veces tenemos la típica persona, el típico amigo, el típico conocido, que a veces se puede tomar y nos contamos por qué, o tal vez aún por qué cada conversación que tienes. Saber sobre ella es supremamente bueno, ya que con ello podemos saber cómo tratarnos a nosotros mismos y cómo tratar a esas personas. Y así identificar, y tal vez a veces no malinterpretar algunas situaciones, sino más entenderlas y saber cómo tratarlas. ¿Qué entiendes por salud mental? Entiendo que salud mental, y por ello su salud, es decir, tanto la manera en que pensamos, tanto la manera en que razonamos, tanto la manera en que actuamos y decidimos las diferentes ideas que los demás hacia nuestras propias ideas. Salud mental es básicamente cómo funciona, cómo tratarlas y más se puede identificar y relacionarse de una buena manera sobre ello. Y por ello, pues que no nos puede afectar de manera negativa en nuestra vida y en la vida de nosotros. En el grado 11, el tema correspondiente era la orientación vocacional. Antes de adentrarnos a este tema, tuvimos en cuenta que primero era necesario que los estudiantes se conocieran a sí mismos, que conocieran sus habilidades, conocieran sus debilidades, en qué eran buenos, en qué se destacaban y en qué no. Para esto se realizaron una serie de actividades. La primera actividad que se realizó fue el inventario de mi vida. Aquí los estudiantes debían escribir y responder una serie de preguntas, las cuales los llevaban a reflexionar sobre sí mismos. ¿Qué es lo que querían estudiar? ¿Qué habilidades contaban para estudiar esa carrera? ¿A dónde querían llegar? ¿Qué era lo que estaba impidiendo llegar a esa carrera o a esa meta? También qué era lo que debían mejorar en sí mismos. Segundo, tenemos una actividad llamada Mis Amigos. Esto pues los llevó a reflexionar qué tipo de personas los rodean y si realmente vale la pena tenerlos en su vida o no. Esta actividad fue muy satisfactoria para ellos, ya que pudieron conocer más a sus amigos, describirlos y así ver con quiénes contaban. También respondieron una serie de preguntas en las que debían responder cómo sus amigos los apoyaban o si no lo hacían, si realmente contaban con ellos, si hablaban sinceramente con ellos, entre otras preguntas. Tercero, tenemos una actividad llamada Reviviendo una situación estresante. Esto con el fin de conocer cómo ellos manejan sus emociones y pensamientos acerca de las situaciones que pueden pasar. Y por último, se realizó un test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales. Aquí los estudiantes debían responder también una serie de preguntas en las que marcaban con una X las que les interesaban y cuáles no. Al final obtenían unos resultados, los cuales los llevaban a ver qué carreras eran las que les podía interesar según lo que respondieron o qué carreras podían escoger.